Hola, hoy voy a estar hablándoles sería la segunda parte del video o la segunda clase sobre el video de la Revolución Cubana. Voy a hablar de pensamiento e ideología. Como digo siempre, este hace parte del curso de Historia de América Latina de la Universidad de Antioquia, del Departamento de Historia. Y hoy de pronto esta parte no sea tan sencilla porque voy a hablar un poco del pensamiento y la ideología, entonces puede tornarse pues como un poquito especializada. No obstante, voy a intentar hacerlo lo más coloquial posible. ¿Ok? Bueno, entonces la revolución cubana. En el video pasado pues estuvimos hablando de cómo se da, de los acontecimientos y no especifiqué o no hablé de realmente de qué se pensaba, pero sí adelanté diciendo que estábamos hablando de una revolución que inicia como una revolución nacionalista, de un nacionalismo que se estaba viendo en Cuba desde el siglo XIX y que se va a concretar en dos momentos: en la guerra por la independencia en 1898, la cual fue ayudada por Estados Unidos, y también vamos a tener ya lo que va a ser la revolución cubana en 1959, que va a acabar con la dictadura de Fulgencio Batista, quien era digamos, un agente colaborativo con el gobierno de los Estados Unidos para mantener el control de la isla. Bien, hasta ahí los acontecimientos. Sabemos, también les contaba en el anterior video, que empieza a darse pues como una transición hacia un socialismo, ¿cierto? Entonces arrancan como una revolución nacionalista, pero en el 59 y en el 60 empieza cada vez a tornarse más en una situación de carácter socialista. Bueno, arranquemos entonces. Este video espero que sea un poco corto, no voy a profundizar mucho. Sobre los aspectos del socialismo ya he hablado previamente, no obstante lo voy a repetir porque el caso cubano es un caso especial, es un caso singular, como todos los casos del socialismo, pues, pero el nuestro, digamos, nuestro ensayo del socialismo ha sido el caso cubano. Bueno, entonces, hasta la revolución cubana, o sea, la revolución cubana es una cuestión excepcional, es algo que no ha sucedido en América Latina, es una revolución completamente diferente. Habíamos visto previamente la revolución mexicana, pero esa revolución mexicana no tiene comparación con la revolución cubana. ¿Listo? Son dos cosas muy diferentes, aunque van a tener un punto de relación bastante importante que también se va a ver reflejado, pues, situaciones que se van a ver reflejadas o que se van a manifestar también en la revolución cubana. Es el caso de la tierra, ¿cierto? Bien decía María Ategui y han dicho otros intelectuales, uno de los grandes problemas de América Latina ha sido la tenencia de la tierra. Bien, entonces, una de las razones por las cuales se da la Revolución Mexicana tiene que ver con eso, ¿cierto? El problema de la tierra. Y la Revolución cubana también va a tener este problema. Lo que pasa es que históricamente están parados en dos momentos muy diferentes y hay unos antecedentes que son singulares en el caso cubano. Por ejemplo, la injerencia, la presencia y la dependencia que tiene Cuba de los Estados Unidos. Y eso va a marcar una ruta muy diferente, ¿cierto? Les decía, entonces, una revolución nacionalista que se torna socialista. Algunos consideran que es empujada, ¿cierto? Que Cuba de pronto no hubiera escogido el camino del socialismo, sino de la socialdemocracia. Pero digamos que la reacción que tiene Estados Unidos frente a todo lo que sucede, este nacionalismo cubano, va a llevar entonces a que Cuba cada vez se torne más socialista y además tenga una fuerte relación con la Unión Soviética. Bien, hasta este momento, hasta la Revolución Cubana, ningún país de América Latina había intentado acabar con el liberalismo y con el capitalismo. En este sentido, por ejemplo, si nos apegamos fuertemente al concepto de revolución, la revolución cubana es como tal una revolución porque hace un cambio completo del Estado, ¿cierto? No es como la revolución mexicana, donde se continúan con las mismas instituciones demoliberales, sino que es una revolución que incluso cambia la forma del Estado, las relaciones sociales, las relaciones con los medios de producción, cosa que por ejemplo no pasa en ningún movimiento previo. De pronto se intentó en Guatemala en el 54, pero realmente va a ser en el 59 o a partir del 60, con la revolución cubana, que realmente se va a dar un cambio en alguno de los estados latinoamericanos. Les hablaba entonces anteriormente
que tenemos varias etapas de la revolución. Una primera etapa que va de 1956 a 1959. Esa es una etapa en la que tenemos pues como una etapa nacionalista, donde estos ejércitos o estas guerrillas, para ser más claros, empiezan a luchar en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. A partir del 59, el 1 de enero del 59 hasta 1961, podemos encontrar una segunda etapa, que es el tránsito de las instituciones demoliberales a unas instituciones socialistas. Y tenemos una tercera etapa que va de 1961 más o menos hasta la década del 70, que es la construcción del socialismo cubano. Esa ideología cubana se puede leer en una estructura histórica, ¿cierto? No es una ideología que corresponda simplemente a la teoría, sino que, como todas las ideologías, tiene una base social, tiene una base histórica, que también va a estar permeada por la ideología socialista europea y asiática, pero básicamente la europea. Bueno, algunas medidas inicialmente que se van a tomar durante la revolución, aun cuando la revolución es de carácter nacionalista, está esa idea sobre la tenencia de la tierra, la reforma agraria. Recuerden que la reforma agraria es una constante dentro de la historia de América Latina de la primera mitad del siglo XX, como la que hace Cárdenas y la que hace, por ejemplo, López en el caso colombiano. En 1959, Fidel Castro, por ejemplo, dice que lo que ellos están haciendo es una revolución humanista. Voy a leer concretamente lo que dice el señor Fidel Castro. Él dice, por ejemplo, entonces, nuestra revolución, decía Castro, practica el principio democrático por una democracia humanista. Humanismo quiere decir que para satisfacer las necesidades materiales del hombre no hay que sacrificar los anhelos más caros del hombre, que son sus libertades, y que las libertades más esenciales del hombre nada significan si no son satisfechas también las necesidades materiales de los hombres. Humanismo significa justicia social con libertad y derechos humanos. Esto entonces lo dice el señor Fidel Castro en 1959. Luego, ante las Naciones Unidas en 1960, decía también anteriormente en el video anterior, en 1960 Castro, en el 59 él va a Estados Unidos a hablar con Estados Unidos, y luego va en 1960, habla ante la ONU, donde Castro rechaza, por ejemplo, porque él en el 59 empieza su reforma agraria, y esto a Estados Unidos le huele mucho como a rojo, como a comunismo. Entonces empiezan a decir que esa revolución es comunista, y Castro les dice, no, esto no es una revolución comunista, no es una revolución socialista, y dice que esa reforma agraria que él está haciendo es la reforma agraria que necesita el pueblo cubano, ¿cierto? Que eso no tiene que ver con el socialismo. Bueno, además se dijo que esa guerrilla era como un método de revolución, se le tildaba a la guerrilla como un método de revolución socialista, pero esto fue más posteriormente. O sea, cuando arranca la guerrilla, ¿cierto? No están hablando de la guerrilla como una vanguardia en términos socialistas, sino simplemente una guerrilla que responde a unas necesidades nacionalistas, ¿ok? Y a la necesidad de la reforma de la tierra, una reforma agraria. Entonces ya después sí lo que van a empezar, digamos que en ese giro hacia el socialismo, es empezar a decir, no, las guerrillas entonces responden a una estrategia socialista que es de la vanguardia. Pero una cosa de lo que ellos van a decir, especialmente el Che Guevara, es que ellos no sabían que estaban haciendo socialismo, es decir, las leyes del socialismo que habían sido planteadas anteriormente, especialmente por Lenin, esas leyes del socialismo se estaban haciendo en Cuba sin ellos saber que se estaban realizando. Entonces, cuando ellos forman las guerrillas, no están armando una vanguardia revolucionaria socialista, sino que posteriormente ellos dicen, ah, esto como que, vea, responde a una vanguardia socialista. Bueno, sobre la guerrilla se dice que es la vanguardia revolucionaria entonces, pero hay que recordar que Lenin consideraba que el proletariado por sí mismo no, y ya lo había dicho en el movimiento obrero, el proletariado por sí mismo no es capaz solamente, o sea, él se puede levantar, puede luchar, puede entrar en armas, puede hacer huelgas, puede hacer unas guerrillas, pero el proletariado por sí mismo no es capaz de hacer una revolución socialista. Recuerden, una revolución socialista tiene dos momentos muy importantes. Puede existir, entonces previamente puede existir, no necesariamente tiene que ser así, una lucha armada, ¿cierto? Una lucha social, como la llaman ellos, y luego viene una lucha política, que es la parlamentaria. Se puede evitar la lucha armada, ¿cierto? Usted puede empezar desde la lucha parlamentaria. La parte más importante entonces de la revolución socialista es la lucha política.
Bien, entonces lo que dice Lenin es, sí, muy bacano lo de la guerrilla, muy bacano que hayan levantamientos, pero ojo, a eso le hace parte realmente lo importante, que tiene que ver con una vanguardia de intelectuales, es decir, con la creación de un partido, ¿ok? Entonces, usted puede empezar muy bien por la guerra, pero si usted no convierte eso entonces en lo político, usted no ha hecho una revolución socialista. Bueno, la ideología socialista es entonces la formación de la conciencia proletaria. Pues hay un grupo de obreros, un grupo de campesinos que se levantan, pero no se levantan todos. Usted tiene que hacer entonces, a partir, o sea, de la creación de la vanguardia intelectual, es decir, del partido, empezar a generar la conciencia dentro de los campesinos en este caso, o bueno, del proletariado en el caso mundial, en el caso donde ya tenemos un proceso de industrialización. En el caso cubano tenemos un campesinos. Entonces lo que tenían que hacer estos señores, de acuerdo a la teoría socialista, era empezar a generar una conciencia. Y ahí sí era entonces una revolución socialista. Bueno, Lenin creía también que la vanguardia es la conciencia de todo el proletariado. O sea, si usted simplemente tiene un grupito, pero usted no educa, usted no lleva a todo el resto, a todo el mundo a una conciencia, entonces eso va a fracasar. Por eso lo que sucede en Cuba es un nuevo descubrimiento. ¿Por qué? O sea, es una forma nueva como se gesta el socialismo. Primero porque la guerrilla, cuando empieza, como les decía, no es una guerrilla socialista, sino que simplemente es una guerrilla. Y segundo porque estaban cumpliendo con las leyes del socialismo sin saberlo, ¿cierto? Entonces ahí es como, Cuba es algo realmente extraordinario. Confiesan, como les decía, no saber sobre teoría marxista, confiesan los revolucionarios, no conocer de teoría marxista, pero sí a estar haciéndolo en la práctica. Por ejemplo, Guevara, que es el teórico de la guerrilla y escribe un libro que se llama La Guerra de Guerrillas, él dice entonces que Guevara, teórico de la guerrilla, generaliza esto con el fin de llevarla a toda América Latina, ¿cierto? O sea, como en el caso americano entonces, digamos, la revolución socialista empieza a darse desde la generación de guerrillas, de la creación de guerrillas. Eso explica también por qué se empiezan a formar todas estas guerrillas en la década finales de los 50 y de los 60, porque la guerrilla creaba las condiciones subjetivas para la revolución. Voy a regañar a mi perro, Sacha, es que está haciendo todas las maromas para poder participar en esta clase, me disculpo. Bueno, para Lenin las circunstancias, o sea, diferente a lo que consideraba Lenin, para Lenin las circunstancias eran primero, crisis en la política de la clase dominante. Entonces, hay una clase dominante que en el caso europeo, ¿cierto?, de lo que se ha planteado teóricamente el del socialismo, corresponde a la clase dominante burguesa, ¿ok? Entonces hay una crisis dentro de ella, hay una crisis dentro del capitalismo. Segundo, hay un aumento de la miseria de los sectores oprimidos, ¿cierto?, de las clases oprimidas, en este caso el proletariado. Y en tercer momento, o sea, están súper oprimidas y esa opresión va a intensificar la politización de estos grupos subalternos. Entonces ellos se van a politizar y van a empezar a usar, por ejemplo, las ideas de marxistas, las ideas de Marx, y eso entonces va a generar una situación. Las anteriores son situaciones objetivas y luego viene una situación subjetiva, que es cuando ese grupo oprimido genera una revolución, crea una revolución y tiene la capacidad de accionar y de hacer caer entonces a ese viejo gobierno, es decir, tiene la capacidad de acabar con el dominio de la clase burguesa. Se dice también que la revolución entonces no es una revolución socialista planeada, y es muy obvio, uno nota que no hay una planeación. Ya posteriormente, como mirando en retrospectiva, empiezan a decir que es socialista, pero en instantánea ellos no lo saben en ese instante, y muchos consideran que realmente lo que sucede, el socialismo cubano, no es una cuestión planeada, sino que es una cuestión de contragolpe. Es decir, la posición de Estados Unidos, ¿cierto?, de adversidad, la situación de Estados Unidos tan radical frente a lo que sucede en Cuba, frente a la reforma agraria, ¿cierto?, frente a todo lo que también les hablé en el video anterior, va a llevar entonces que a la Unión Soviética empiece a tomar también una posición muy radical, lo cual es muy claro dentro de los nacionalismos. Hay unos radicalismos, una defensa del pueblo propio. Entonces esto va a llevar entonces a Cuba a empezar a adoptar el socialismo, y además, como les decía, también a fortalecer su relación con la Unión Soviética.
Por ejemplo, aquí creo que es importante traer un comentario que hace Sartre, que va a estar muy atento de lo que sucede en Cuba, acerca pues como de la situación que vive Cuba. Por ejemplo, Sartre dice, frente a lo que sucede en Cuba, dice, cito, el subdesarrollo, dijo a propósito del caso cubano Sartre, no debe definirse como una simple deficiencia de economía nacional. Es una relación compleja entre un país atrasado y las grandes potencias que lo han mantenido en ese atraso. La semicolonia, liberada de sus cadenas, vuelve a encontrarse en la miseria frente a una nueva metrópoli irritada. Hay que salir lo antes posible de la pobreza o volver a caer en la dependencia. No hay alternativa. Aun cuando un golpe de magia librase a la gran potencia de sus concepciones imperialistas, la colonia liberada debe salvarse por sus propias fuerzas o volver a colocarse por sí misma en las manos de sus antiguos colonizadores. En una palabra, el subdesarrollo es una tensión violenta entre dos naciones y su intensidad es determinada en función del retraso de una con respecto de la otra. Es decir, Cuba no tenía otra salida. Cuba no tenía, o era, ¿cierto? O era, y lo vamos a ver más adelante, o era. Y se ha independizado inicialmente de España, luego se ha independizado, subdesarrolladamente se independiza de España, empieza a depender de Estados Unidos, se independiza de Estados Unidos, porque eso es lo que vemos realmente, esa es una independencia, ¿cierto? Saca a Estados Unidos, se independiza de Estados Unidos, pero depende terriblemente de Estados Unidos. Entonces para ellos es muy difícil entonces decir, listo, no me va a dejar liberarme, entonces me toca buscar otro aliado para no seguir dependiendo del mismo. Yo no diría que Cuba empezó a depender de la Unión Soviética, tienen unas relaciones en algunos momentos que podrían verse como dependencia, pero como decía anteriormente, también tiene momentos donde, digamos, se aleja de la ortodoxia de la Unión Soviética, ¿cierto? Construyendo esa propia realidad. Pongámoslo de la siguiente manera. O sea, a Cuba, especialmente a Fidel, le toca tomar una decisión y es listo, o me quedo con malo conocido o bueno por conocer, ¿cierto? Y eligen el bueno por conocer. Entonces, hay que tomar una decisión. Esto no había un camino intermedio, solo habían, en el concierto bipolar de ese mundo, solo habían dos situaciones. Una era Estados Unidos, la otra era quedarse con la Unión Soviética, porque no podían estar absolutamente solos, recuerden el bloqueo. Bien, en lo político entonces era notable el devenir socialista que iba a tener la isla, además por todo lo que les he mencionado, pero primero entonces también, ¿por qué? O sea, primero porque no convocan a elecciones. Recuerden que ellos llegan al control de La Habana y al control de Cuba, y ellos inmediatamente no convocan unas elecciones como decir vamos a seguir en un sistema democrático, sino que sencillamente ellos quedan en el poder. Tampoco hacen elegir parlamentarios, primero porque lo que dicen Fidel y Guevara, que básicamente estoy hablando de ellos, lo que dicen Fidel y Guevara es que ellos son un pueblo solo, ¿cierto? Ellos no se constituyen o no se piensan realmente como un montón de sujetos, ¿cierto? Que suman y crean un país, sino que ellos son un sujeto solo, ¿cierto? Entonces ellos consideran que el parlamentarismo es sumamente peligroso porque el parlamentarismo lo que permite son las diversas voces y las diferentes formas de entender el Estado-Nación, y ellos consideran que simplemente tiene que haber una. Bien, entonces frente al parlamentarismo ellos no están de acuerdo, ellos logran, y eso es muy diferente porque les decía que el socialismo entonces busca, además de la revolución, llevar esto, teóricamente hablando, llevar esto entonces a la política, a la lucha política. En el caso cubano no, ¿cierto? No hay una lucha política, sino que ellos empiezan a dominar el Estado, ¿cierto? Ellos consideran que son un pueblo sumamente organizado, o sea, que el pueblo que ha hecho la revolución es un pueblo completamente organizado y que no pueden ser dañados o corrompidos su poder. Segundo, las críticas que hacen al parlamentarismo, especialmente Guevara, que creen que destrozaría todo lo hecho por la revolución. Se critica es sumamente crítico. El parlamentarismo fracciona la voluntad y la acción nacionales en un momento donde el pueblo cubano tiene que estar muy unido. Ya en 1961 Fidel declara que la revolución es una revolución marxista-leninista, lo cual redefinió la revolución
y los primeros resultados fueron estos. Primero, considerar la guerrilla como una vanguardia. Ya eso hablé. Segundo, presencia de un partido comunista que se incorporó una vez habían tomado el poder. Recuerden que lo había dicho en el video anterior. Ellos empiezan, ¿cierto? Una vez llegan al poder, empiezan cada vez a darle más importancia y más participación política al Partido Comunista. Entonces, a partir de 1961, el Partido Comunista en Cuba empieza a ser el único partido y el partido más fuerte. ¿Listo? Tercero, el cambio de criterio respecto a la clase. ¿Bien? No ignoran que es un campesinado el que está en Cuba, el que hace la revolución, pero sí lo dominan como un campesinado que es inculto, como un campesinado que no tiene la capacidad para hacer política. Por lo tanto, el partido, esa vanguardia intelectual, son los llamados a guiar la revolución, a guiar ese pueblo, a educar ese pueblo y a hacerlos conscientes de la clase, ¿cierto? Usted pertenece a su clase porque usted es consciente de qué clase tiene. Ahí eso explica, por ejemplo, por qué el socialismo no suele funcionar en muchos lugares, y es porque no hay una conciencia realmente de clase. En los países donde ha imperado el capitalismo, casi todos se creen capitalistas, ¿cierto? Aunque no tengan capital, pero se creen capitalistas, es decir, tienen las categorías mentales del grupo dominante, y se creen parte del grupo dominante, pero desgraciadamente no lo son. Es decir, en países como Colombia lo que falta es una conciencia de clase. Entonces, no se sabe que es trabajador, ¿cierto? Usted simplemente cree que porque el país es capitalista, usted también lo es. Bien, esto no es una crítica para nada. En el caso cubano y latinoamericano, bueno, entonces el trabajo de los intelectuales y del partido sigue siendo fundamental, ¿cierto? Y a partir del 61, entonces esto en Cuba se va a notar cada vez más. En el caso cubano y latinoamericano, viven en la clase media, ¿cierto? Hay otra clase que está allí, pero también es una clase con problemas de conciencia de clase. O sea, usted tiene conciencia de clase burguesa, ¿sí? O sea, de la clase a que usted pertenezca. El problema, por ejemplo, de la clase media en América Latina es que la clase media, la clase media o clase burguesa no tiene tampoco ni siquiera conciencia de clases. Recuerden que con la emergencia de la clase media, esta clase media queda subyugada y dependiente de los terratenientes, lo que entre la historia marxista van a llamar de los semifeudales, ¿cierto? Entonces no tiene una independencia como clase, es una clase dependiente. Recuerden que lo que la clase burguesa empieza a hacer en Europa es a generar su independencia, no depender de la aristocracia, no depender del señor feudal, y ahí hay una independencia, que esa es la diferencia con la clase media o la clase burguesa. En América Latina no hay independencia, por lo tanto tampoco hay una conciencia de clase. Entonces, recuerden, cuando la revolución nacionalista, en esa revolución hay burgueses, ¿cierto? Incluso los que Guevara y el Che y otros Guevara y Fidel y otros que están ahí, que hacen la revolución, son burgueses, es decir, son intelectuales burgueses. Los intelectuales siempre son burgueses, pero ellos desconfían mucho de su propia clase. Bien, ellos porque saben que la mayor parte de su clase no tiene conciencia y no son independientes, y eso entonces van a decir que sucede a toda América Latina, que si bien son antiimperialistas, recuerden los movimientos populistas, muchos de ellos eran antiimperialistas, estas clases medias son sumamente dependientes y les asusta terriblemente el movimiento de masas que pueden hacer esos grupos explotados. Además, dicen que en América Latina no ha habido una verdadera revolución burguesa, y aquí no hubo revoluciones burguesas que permitieran entonces esa independencia, como lo que sucede en Francia en 1789, que les permita una independencia y les permita un pensamiento autónomo. Bueno, el problema entonces de la revolución, como la de todo el socialismo, uno de los problemas más grandes fue el problema del Estado. Recuerden entonces, el socialismo, de acuerdo a Lenin, el socialismo es el paso intermedio, ¿cierto?, entre una sociedad liberal capitalista y el comunismo, ¿cierto? El socialismo entonces sí tiene un Estado, no hay una abolición del Estado. Entonces, todos los estados socialistas o todos los que han buscado la vía del socialismo siempre han tenido esa dificultad frente al Estado. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a Lenin, el Estado es un órgano de dominación de clase. En el caso del Estado burgués, que es la primera forma de Estado que nosotros vemos en la modernidad, ¿cierto?, que es el Estado que emerge a partir del siglo XVI, es el Estado moderno, es un Estado burgués, es un Estado liberal, ¿cierto?
y es un Estado que está dominado por liberales y luego va a estar dominado por los burgueses. Bueno, entonces, ¿quién domina en el Estado hasta ese momento, al menos hasta la Revolución Rusa y en el caso cubano hasta la Revolución Cubana? Pues va a ser una élite burguesa, y en el caso de Cuba va a ser pues Estados Unidos y también unas oligarquías que están allí en la isla. Bien, entonces, de acuerdo a Lenin, el Estado es un órgano de dominación de clase, o sea, de una clase sobre las otras clases. En la Revolución Rusa, entonces, el Estado no pudo extinguirse inmediatamente. Entonces, la primera prueba de un Estado socialista. Además, también tengamos en cuenta que también es un Estado subdesarrollado, pero con unas condiciones muy diferentes a las de Cuba. Entonces, ellos inmediatamente ven que no pueden abolir el Estado, es decir, no pueden entrar directamente a un comunismo. Entonces, lo que hacen es crear un Estado proletario. Es decir, que el Estado ya no sea dominado por la burguesía, sino que el Estado, que necesita una clase dominante, esa clase dominante sea el proletariado. Bien, el mundo, pues los obreros. Ese es un Estado intermedio, como les digo, entre el liberal y el comunista, donde el proletariado es esa clase dominante y la clase reprimida es la clase burguesa. A eso le vamos a llamar entonces la dictadura del proletariado, porque al ellos montarse tienen que subyugar a los que estaban antes en el poder, que es la clase burguesa, lo mismo que los burgueses hicieron con los aristócratas por allá en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX en otros países. Dice, por ejemplo, Lenin, el Estado de este periodo debe ser inevitablemente un Estado democrático de una manera nueva, es decir, una manera nueva para los proletarios y los desposeídos, y dictatorial también de una manera nueva, es decir, contra la burguesía. La extinción entonces del Estado, de acuerdo a Lenin, se haría cuando se destruyera toda representación y toda represión, y el pueblo por sí mismo controle los sectores económicos. Eso históricamente no pasó. Lo que pasa es que uno tiene que ver una cuestión en historia bastante importante. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Listo, la teoría es sumamente hermosa, la teoría del socialismo es una teoría muy bonita, pero en la práctica hacerla es sumamente difícil. Bien. Lenin consideraba entonces que el Estado no se podía abolir, sino que él mismo se iba extinguiendo, ¿cierto? Entonces, el socialismo forma un Estado pedagógico, un Estado educador, donde empieza a generar la conciencia de clases de todo el proletariado, pero además también empieza a generar una conciencia dentro de la clase burguesa, dentro de las otras clases oprimidas ya en el Estado proletario, y empieza a generar unas relaciones de igualdad, ¿cierto? Eso solo se puede hacer por medio de la educación y de la creación de un nuevo hombre. Ahorita hablaré de eso. Entonces todos vamos a educarlos para que todos ustedes sean iguales. Y ya llega un momento donde el Estado sencillamente no sirve, porque nosotros mismos como seres humanos vamos a regular las relaciones económicas, las relaciones sociales, ¿cierto? Y la política entonces va a ser innecesaria porque va a emanar de cada uno de nosotros. En el caso cubano, entonces, confiaban en que el partido, o sea, les está diciendo, ellos le van dando cada vez más importancia al partido, pero una cosa que sí tiene muy clara Fidel Castro es que el partido no tiene que ser un partido. Fidel Castro era comunista-leninista, entonces es desde una idea socialdemocrática. Bien, entonces este partido tenía que orientar al Estado, era vigilar al Estado, era controlar al Estado, ¿cierto? Pero no era el que ejecutaba el Estado, no era el gobierno, el Partido Comunista no gobernaba. Bien, entonces simplemente era un orientador, y el Partido Comunista debía estar construido por una cantidad, o estaba conformado por una reunión de intelectuales, de los mejores y de los hombres más sabios de cada país, de ese país, ¿cierto? Es decir, de los mejores, y quienes los elegía, que hay un problema, ¿cierto? No es una elección, o sea, usted el Partido Comunista no entraba por elección, es decir, la votación del pueblo, sino que usted entraba por las elecciones, es decir, unos mismos hombres sabios que hay dentro de ese partido van decidiendo quién van entrando al partido. Listo, entonces queda claro que la idea en Fidel Castro es que el Partido Comunista debía orientar, más no ejecutar, más no gobernar, más no administrar. Para Castro el partido debía divulgar las ideas de la revolución, ¿cierto? Crear la conciencia de clase, ya lo decía, supervisar, controlar, vigilar, informar y discutir sobre lo que se hacía en la administración, ¿cierto? Pero sucede entonces que en el caso cubano el socialismo más que
más que socialismo, va a ser un centralismo, ¿cierto? Que va a caer en la figura de Fidel Castro. Por lo tanto, Castro se va a ir construyendo para muchos en un dictador, ¿cierto? Porque el partido, a excepción de como sucede en algunas situaciones, no en todas, situaciones de la Unión Soviética, va a recaer todo el Estado y todo el poder va a recaer en un solo sujeto, es decir, una persona, y a eso lo van a considerar un dictador. Ejemplo de esto, por ejemplo, va a ser Stalin. ¿Ok? Entonces, no va a ser tan socialista ni tan democrático, sino que Castro va a ser pues como la figura central. Todo eso que acabo de decir es frente a ese Estado, ¿cierto? A la política, a lo político en el Estado, frente a lo económico. En Cuba entonces, a partir de los 60, vamos a ver una fluctuación constante entre, pues, en la vida teórica y en lo discursivo, pero bueno, también un poco en la realidad cotidiana, entre la estatización, es decir, la centralización excesiva de la economía, y la socialización, que quiere decir el manejo directo de los trabajadores de la economía. ¿Listo? Entonces van a estar en esa constante fluctuación. Hay que tener en cuenta que Cuba partía desde el subdesarrollo, ya lo decía previamente, no tenía una industria antes de esto, ¿cierto? Tenía alguna formación industrial, pero era una industria proveniente de los estadounidenses, no había una acumulación de capital tampoco. Para usted tener un Estado socialista, teóricamente usted tiene que pasar por una industria, pues por una burguesía industrializada. Previamente entonces hay una acumulación de capital que permite desarrollar el socialismo. Entonces Cuba no tenía una industrialización, no había una acumulación previa del capital, y además de esto, para colmo de males, a diferencia del caso ruso, del caso de la Unión Soviética, Cuba era un país monocultivador, se había dedicado, ya lo había dicho anteriormente, al cultivo del azúcar. Entonces casi todo lo que llegaba a Cuba era importado, tenían unas pequeñas fábricas de algunos productos, pero importaban casi todo lo importaban, ¿cierto? Eso hacía entonces que Cuba dependiera considerablemente de los Estados Unidos. Cuba es una isla tropical. Ya si ustedes entienden eso, y si ustedes saben qué es el trópico, y además una isla, sabrán lo difícil que puede ser poder cultivar diversidad de alimentos, ¿cierto? Porque no tienen todos los pisos térmicos, bueno, y además de eso, tampoco ha sido industrializada, entonces casi todo era importado, o sea, una relación sumamente dependiente. Las relaciones más dependientes que había tenido América Latina con Estados Unidos es la de Cuba, es una relación absolutamente dependiente. Bueno, entonces, inmediatamente ellos ven esto, si quieren socializar realmente las relaciones económicas, lo que tienen que hacer es crear un proceso de industrialización. Entonces también les decía en ese momento pasado que ahí es donde la Unión Soviética les dice no lo hagan, porque es que el proceso de industrialización es un proceso largo. En América Latina hemos intentado hacer eso así como en par huevazos, pero eso es imposible, eso se toma un tiempo, ¿cierto? Hay todas unas condiciones materiales que no salen de la noche a la mañana, y por eso es tan difícil industrializar, ¿cierto? Bien. Entonces, los señores empiezan en un proceso de buscar esa industrialización, pero porque necesitan romper con la economía de los Estados Unidos y reorganizar el país a fondo, pero como les digo, esta situación es bastante difícil. Primero, para industrializarse usted necesita previamente una acumulación de capital, lo que permite que esos capitales acumulados puedan invertirse en una industria, en generar industria. Uno no hace una industria del día al otro. Yo sé que ahora hay una cantidad de ideas de industria, ¿cómo se dice? Empresarialismo, no sé, de generar empresa como si fuera tan sencillo. Crear empresas significa una inversión muy alta, y como Estado generar industria, ¿cierto? Una industria diversificada suele ser bastante costoso. Entonces no hay acumulación previa de capital para crear industria. La industria entonces tampoco va a crear capital porque no la existe. Bien. Entonces dicen, bueno, no nos va a darle la industrialización porque no hay platica, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caray, pues tenemos ¿qué tenemos? Azúcar. Entonces, emputa a sembrar azúcar, caña de azúcar, y a exportar azúcar. Ahí es donde estaba lo que les decía, esa idea de hacer los 10 millones de toneladas de azúcar, ¿cierto? Porque necesitan acumular capital para poder industrializarse, para poder sacar a Cuba de la inmunda, como se dice, por estas tierras.
Se le pide entonces el Che Guevara también en unos discursos bastante emotivos, en unos discursos intentando como incentivar a esos trabajadores cubanos como hágale, nosotros somos capaces, nosotros podemos, nosotros tenemos que ser el motor, no necesitamos de un Estado, no necesitamos de una burocracia, no necesitamos, no, solo con la capacidad, estoy parafraseando, con la capacidad que nosotros como trabajadores y como proletariados tenemos, podemos sacar este país adelante. Entonces ya yo les contaba, ellos empiezan entonces a estimular a los trabajadores de estas azucareras para que empiecen a producir, o sea, a sembrar caña, sacar caña, y además a los trabajadores de las fábricas donde se refinaba el azúcar, empezar también a trabajar mucho, ¿cierto? Como una motivación propia, más desde el corporativismo que desde la paga, ¿cierto? O sea, para sacar el país adelante necesitamos que todos ustedes trabajen, listo. Como ya les había dicho, esto no funciona, no sacan los 10 millones de toneladas, pero sí sacan 8.5 millones de toneladas, lo cual había aumentado casi no recuerdo en cuánto, como en 1000, la producción azucarera, ¿bien? Ahora hay que tener en cuenta, hay una herencia que nosotros en América Latina tenemos en la que yo creo que todos entramos, y tiene que ver con ese paternalismo, pero también, o sea, no solo es el paternalismo de los intelectuales y de los grupos dirigentes que creen a todos los miembros del pueblo como personas menores de edad, también tiene que ver con que los latinoamericanos necesitamos esa mirada vigilante. Yo creo que eso lo heredamos de la colonia realmente, esa mirada vigilante, el patrón, el que está ahí, el que te dice que tienes que hacer, ¿cierto? Muy poca proactividad, muy poco espíritu burgués, porque una de las cuestiones del pensamiento burgués es trabajar, trabajar y trabajar, sin necesidad que alguien te diga que tienes que hacer, tú lo haces. Eso es pensamiento, hace parte del pensamiento burgués, y a nosotros nos gustan mucho que nos manden. Bueno, ese no es mi caso, me disculparán, pero sí noto mucho eso también en muchas personas. Entonces, si no tienes ahí el vigilante, no va a suceder. Y aquí hay entonces un papel muy importante, es este paternalismo también que vemos en el Estado socialista cubano, que además se necesita una fuerte militarización, porque no es que, o sea, el Che Guevara los estimula, pero ve que realmente no están produciendo, no lo están haciendo bien, y ahí hay una militarización. Entonces, ¿quiénes son los más disciplinados, los más organizados, los más en un Estado? Pues suelen ser los militares. Y en el caso latinoamericano, ese es uno de los ejemplos clarísimos. Son una de las instituciones mejor estructuradas desde la colonia, que van a continuar y son sumamente disciplinados. Por lo tanto, los gobiernos van a hacer mucho uso de los militares. En el caso cubano también lo van a hacer, ¿cierto? Para empezar a vigilar y que la producción realmente pueda salir. Fidel estuvo entonces todo el tiempo en una contradicción, en una dicotomía entre los ideales democráticos leninistas, ¿cierto? Toda esa teoría que tenía del marxismo-leninismo en la cabeza, pero también un dirigismo radical, ¿cierto? Podríamos decir, me aventuro a decir que eso se da también porque no hay un material con el que trabajar, es decir, ese proletariado no es un proletariado con conciencia, no hay una conciencia de clase. Entonces, por lo tanto, esto también hace muy difícil la revolución que quería hacer Fidel en la isla. De acuerdo a ese entonces, lo que ahorita anunciaba, hay que construir, de acuerdo sobre todo al Che Guevara y también a Fidel Castro, basados obviamente en Marx, hay que construir un socialismo. En ese socialismo hay que construir un hombre nuevo, por eso digo que es un Estado pedagógico. Eso lo decía también anteriormente, por eso es tan importante las artes y la cultura, que crear un hombre culto, un hombre educado. Entonces un acceso a la universidad, un acceso al conocimiento, un acceso a las artes, una sensibilidad por el conocimiento. Eso entra entonces en las ideas de este nuevo Estado cubano. Entonces Castro y Guevara acuyan esta idea, este concepto de un hombre nuevo, y asumen, por ejemplo, leyendo a Marx, que dice que el hombre enajenado, estoy citando a Marx, el hombre enajenado es el que no se posee a sí mismo, que no es dueño del producto de su trabajo ni de su esfuerzo, que no le da tiempo más que de satisfacer sus más elementales necesidades, que son humanas si se presentan al lado de las que no son elementales, pero que aisladas animalizan al hombre. El hombre enajenado es también el capitalista que trueca las relaciones humanas en relaciones puramente comerciales, que en vez de tratar al otro como hombre, lo trata como cosa o mercancía. A este hombre las relaciones humanas se las truecan en relaciones de cosas. A aquel su relación con el capitalista se le transforma
en un mundo que le es hostil. Eso lo dice Marx en los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Entonces, la lucha revolucionaria es la forma de desajenar al hombre, ¿cierto? De acuerdo a Guevara, voy a leer a Guevara, dice, perdón, dice, si tomamos al hombre como hombre y su actitud ante el mundo como una actitud humana, vemos que solo podemos cambiar amor por amor, confianza por confianza, etc. Quien quiera gozar del arte necesita ser un hombre artísticamente culto. Quien desee influir sobre otros hombres tiene que ser un hombre que ejerza sobre ellos una influencia realmente estimulante y propulsora. Cada una de las actitudes del hombre ante el hombre y ante la naturaleza tiene que ser una determinada manifestación de su vida individual real, una manifestación que corresponde al objeto de la voluntad. Entonces, la vinculación social va más allá de los lazos políticos económicos, y continúa diciendo el Che, déjame decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Quizás sea uno de los más grandes dramas del dirigente. Este debe unir a un espíritu apasionado, una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único, indivisible. No pueden descender con una pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita. Y posteriormente dicen, en esas condiciones hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis del sentido de la justicia y de la verdad, para no caer en extremismos dogmáticos, en escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización. En ese sentido es que yo digo que tenemos unas ideas en el socialismo sumamente bonitas, pero que en la práctica son bien complejas de construir. Y eso fue lo que le tocó vivir a Cuba, ¿cierto? Empezar, el socialismo es un ensayo, el capitalismo también lo ha sido, un ensayo constante, pero las experiencias del socialismo han sido más reducidas que las del capitalismo, y Cuba se vio enfrentada a eso, a construir a partir de casi que de la nada un ensayo de un Estado socialista. Bueno, muchas gracias. Este es como el pensamiento y la ideología dentro de la Revolución Cubana. Agradezco mucho a los que han visto hasta ahora estos videos, y bueno, por favor se suscriben y lo comparten. Creo que hay mucha, nosotros en Colombia, y yo creo que en América Latina, pero especialmente en Colombia, ignoramos mucho acerca de lo que es el socialismo, y hay una satanización pues obviamente que nos viene históricamente, pero también una satanización del socialismo que proviene en gran medida del miedo de los Estados Unidos a esto. Yo entiendo que haya gente, yo no soy socialista, teóricamente me parece una teoría muy bonita, obviamente igual el liberalismo también me parece una teoría muy bonita, y siempre veo que una cuestión, o sea, que la realidad de los seres humanos tristemente es pensar una cosa y hacer otra. El cristianismo también es muy bonito, pero la realidad es otra. Entonces a veces es como que los seres humanos tenemos un mundo en la cabeza y otro en los pies. Yo creo que nosotros tenemos que estudiarlo, ¿cierto? Porque de ahí digamos que podemos hacer un buen plato, un buen sancocho, en el cual nosotros miremos como esas ideas también, por ejemplo, acerca del amor y de un hombre nuevo y un hombre solidario, incluyo a las mujeres ahí, o sea, de un ser humano solidario y amoroso con los demás, donde hayan unos lazos de fraternidad. Creo que son ideas sumamente hermosas y que hay que luchar, aunque sea muy difícil luchar para que ellas se den. Entonces, bueno, hay que leer, hay que estudiar. Uno no puede satanizar una cosa si no la ha leído. Eso es absurdo, somos seres humanos racionales. Entonces, si a usted no le gusta el socialismo, yo lo entiendo, pero arguméntelo, ¿cierto? Entienda qué es eso, no se quede con lo que le dice todo el mundo, no se quede con lo que le acabo de decir yo, investigue. Esta es mi versión de la historia a partir de las lecturas que he tenido, de las experiencias que he vivido. Entonces, por favor, no, la tarea que tenemos todos es investigar, es leer y no comernos el cuento de los demás. En este mundo necesitamos sujetos pensantes, sujetos críticos, que sean capaces de cambiar este mundo, o al menos de modificar el mundo que los rodea.
Entonces esa es mi invitación, compartan este video para que se escuche también otra opción de lo que sucede en Cuba, porque la mayor parte de la gente detesta Cuba, bueno, no a Cuba, sino al gobierno cubano, a la forma del Estado cubano, pero realmente no lo entienden. Es muy posible también que dentro de los países socialistas tampoco nos entiendan cómo nosotros funcionamos dentro de tanta desigualdad. Entonces, no, la idea es leer, pensar y bueno, ahí también ver videos donde nos ayuden de pronto, nos guíen un poquito o nos den interpretaciones. Bueno, muchas gracias, por favor suscríbanse, por favor compartan el video y nos vemos la próxima. Ya la que sigue, el video que sigue van a ser las dictaduras militares como una consecuencia también de todo esto que sucede en Cuba. Chao, chao.